Bienvenido a la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios de Caracas, Venezuela, en la última semana del mes de junio. Vamos a hablar de esta segunda parte sobre ese gran amigo apóstol de Cristo, que fue discípulo y ahora es apóstol de Cristo, nuestro hermano el Papa Francisco. Rosa. El Papa no es Dios. Acaba de anunciar el Papa Benedicto XVI, o como he preferido llamarle, nuestro hermano Benedicto, en cada Eucaristía que hemos celebrado desde que fue nombrado. Me pide que diera mi opinión al respecto. 1. El Papa es un ser humano, el cual ha recibido de la Iglesia, el pueblo de Dios, un ministerio. No un privilegio ni una prebenda. No es ninguna dignidad, pues el único digno es el Cordero degollado, nuestro Señor Jesucristo. Ni mucho menos excelencia ni eminencia. Esos son títulos honoríficos que vinieron desde que servimos a los imperios de esta tierra. El único título propio del Papa es Servus Servorum Dei, es decir, siervo de los siervos de Dios. Él es un servidor con una misión muy importante para cumplir, por el bien de toda la Iglesia: gobernar, dirigir, santificar, enseñar y vigilar que la Iglesia, pueblo de Dios, que no es de Él, sino no se desvíe del Evangelio que Jesús ordenó a través de los apóstoles, testigos de su reino. Tiene la responsabilidad de guiar al pueblo como servidor del único y verdadero pastor Jesucristo, por el camino que ya Él nos mostró. El Papa Benedicto acaba de declarar que no se siente capaz ni física ni espiritualmente para seguir al frente de esa una responsabilidad. Creo que ha hecho muy bien en renunciar. Me parece un gesto humilde y sencillo, de sinceridad y también de ejemplo para todos aquellos que tienen responsabilidades similares y ya no se sienten capaces de continuar. La Iglesia no es el Papa. Él solo es un servidor de nosotros, los servidores de Dios en su pueblo. 2. Su ministerio no es vitalicio, aunque históricamente se ha hecho ver así. De hecho, se ha determinado por el derecho canónico que los obispos y también los demás ministros deben jubilarse de sus cargos, no de su sacerdocio común ni de su consagración a los 75 años. Me parece también justo y que el Papa, como es obispo, también suceda. 3. Con respecto a su infalibilidad, es solo en materia de fe y costumbre. Bueno, yo pienso que depende de esa costumbre, pues hay costumbres en la Iglesia que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, el que es de verdad infalible es Jesucristo, que es nuestro Dios, y como Dios, no como ser humano, no se puede equivocar. 4. Jesucristo delegó el poder de perdonar pecados y todos los demás poderes a su Iglesia, que es el pueblo de Dios, es decir, la comunidad cristiana. El Espíritu Santo es el que tiene el poder y actúa a través de su pueblo, también a través de sus ministros. 5. Es cierto que la Iglesia no es democrática, ya que se rige por un único Rey y Señor, Jesucristo, y Él solo le pertenece, es de su propiedad, pero en su organización humana sabemos que todos somos iguales y hermanos, cada cual con distintas funciones, servicios, a la orden de nuestra única cabeza, Jesucristo. Todos nosotros somos su cuerpo, igualdad y fraternidad en todos sus miembros. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes, es decir, servidores por el bautismo, y lo ejercemos de distintas maneras. Pero eso no nos hace ni superiores ni inferiores a nadie.
Que los últimos sean los primeros y los primeros los últimos, nos ha dicho el Señor. Es hora ya que Benedicto pusiera a la orden su ministerio y que venga otro papa más joven y de mayor responsabilidad para guiar, gobernar y ser factor de unidad en la diversidad de la única Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica, pero no romana, ni americana, ni rusa, ni africana, católica, es decir, universal, de todos los que crean en Jesús y lo proclamen Señor, y vivan según sus enseñanzas. Son también miembros de esa misma Iglesia, dividida por las ambiciones de poder y de tener, de vanidad, de soberbia e infidelidad, es decir, por nuestros pecados, de todos, incluyendo a nosotros mismos. Agradecemos a Benedicto por sus servicios prestados, admiramos su humildad en su renuncia y le pedimos que siga intercediendo por nosotros en sus oraciones, sobre todo por su sucesor, para que sea capaz con la ayuda del Espíritu de discernir los signos de los tiempos y entender de una vez por todas una frase que se me quedó grabado en el corazón de uno de mis profesores del seminario. Dejemos de una vez de ser la viuda de Constantino para poder ser de una vez por todas la esposa fiel de Jesucristo. Amén. Pablo Urquiaga, párroco de Caricuao. Gracias, Pablo, por ese editorial bastante largo, bien profundo. Tengo unas cositas que hacer de comentario, pero ya que tú fuiste el que escribiste este editorial hace 3 años, iluminado por el Espíritu, haznos tú el comentario, porque yo lo que estoy viendo ahí en una parte fue que tú le estabas pidiendo la renuncia a Francisco también por anciano. Entonces que se necesitan papas más jóvenes, que la persona se tiene que jubilar a los 75 años, no es su sacerdocio, pero sí que se tiene que jubilar, tiene que darle paso a la gente nueva. Entonces, háblame de tu punto de vista real, y bueno, que sabemos que Francisco es uno de los siervos, como lo eres tú también, que por cierto, cumplió años en la iglesia el día de ayer, 41 años de sacerdocio, y gracias a Dios lo tenemos aquí en Caricuao, porque el día que lo nombren obispo, ay amigo mío, hasta le vamos a tener que pasar unos mensajes para que nos reciban. No, Pablo no. Pero ya que quisiera que nos comentaras tú sobre ese editorial, por favor. Bueno, primero que nada, yo no soy el que digo que hay que jubilarse a 75 años, solo dice el derecho canónico, quiero aclarar eso, empezando por ahí. Pero yo creo que hay gente que no de edad, sino de mentalidad y de incapacidad para poder adaptarse a los momentos actuales. A los 50 años deberían de jubilarse sin el derecho canónico, ¿no? Puede estar gente de 80 y 90 años con una lucidez, como estuvo Hankun, una de las cosas que voy a comentar ahora a continuación, que era un hombre mayor, pero tenía una lucidez tremenda y una juventud en el espíritu, ¿no? Eso depende un poco, hay una norma canónica que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Yo desde mi punto de vista es que uno se jubila cuando el dueño de la viña manda a buscar a uno. Entonces yo por lo menos pienso morirme con las botas puestas, no sé si como párroco, pero sí como humilde servidor del Señor y misionero, hasta que Dios me dé la fuerza. Lo hago y no me interesa la edad cronológica que pueda tener. Y bueno, les pido a ustedes que oren por mí para que me siga dando fuerza y me mantenga activo y entusiasmado en esta misión. Amén. Pero volviendo al Papa, ahí dicen algunas cosas importantes, porque estoy hablando ahora a las personas católicas, ¿no? Nos han vendido la idea de hace varios años, eso está cambiando en este momento gracias a Francisco, de que lo que dice el Papa es palabra de Dios y uno no lo puede ni discutir, ¿no? Bueno, eso pasó a la historia, ¿no? El Papa es infalible, como yo lo digo ahí en el artículo, cuando habla la palabra de Dios. Y Rosa Mireya, y Johnny, y yo, y todos los que están aquí, cuando dicen algo que está apoyado en la palabra de Dios, son infalibles, porque lo infalible no somos nosotros. El infalible es el que habla a través de nosotros. El Espíritu Santo sí es infalible. Y la doctrina de Cristo sí es infalible. Y en eso nosotros creemos radicalmente. Por eso es que es muy importante, y celebrando precisamente el domingo vamos a celebrar la fiesta del Papa, va a ser una extensión de la fiesta de San Pedro y San Pablo que celebrábamos hoy. Estamos grabando
unos días antes de que usted pueda ver este programa y lo pueda escuchar, nos damos cuenta de que nosotros solamente somos instrumentos de Dios para que el Espíritu de Dios actúe, y por eso todos esos títulos de excelencia y eminencia, que yo lo pongo ahí bien claro, eso no está en la Biblia. Yo siempre me preguntaba, yo no me imagino a Jesucristo diciéndole a Andrés y a Santiago, su excelencia Andrés, su excelencia Santiago. Eso es producto de cuando nosotros fuimos servidores de un imperio, que nos empezaron a llamar príncipes, y nos vamos a pasar eminencias y pontífices, que entonces nosotros nos creímos, bueno, superiores a los demás. Y lo que Rosa quería comentar, y ahí viene la oportunidad que se nos quedó en el Evangelio de la primera parte, nos llenamos de soberbia porque creemos que nosotros somos los que curamos, porque nosotros somos los que hacemos la cosa, porque nosotros somos los que absorbemos y perdonamos, y el Papa, bueno, no se puede tocar. No, yo creo que ese elemento es importante para que nosotros lo entendamos. Este título de Servo Servorum Dei es el título original, y por eso es que Dios, a través de Jesucristo, le dice a Pedro, y lo recordamos ahora en la fiesta: tú me amas, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, orienta al rebaño mío, que es el pueblo de Dios. Ese es uno de las misiones que tiene el Papa como obispo, y nosotros como presbíteros, como colaboradores de ellos en esa misión, y el diácono también tiene parte de esa misión, ¿no? ¿Cuál es la misión de nosotros? Tratar de estar en la iglesia, al servicio de la iglesia, para ayudar a que ese pueblo de Dios no se vaya a desviar por doctrinas o por filosofía, o alguien que lo quiera seguir, sacar del Evangelio. Hemos dicho que el Evangelio no es una democracia, la iglesia no es una democracia en el sentido espiritual. Nosotros guiamos por el mandato de Jesucristo y lo aceptamos libremente todo. Ahí están las reglas del juego. Entonces tiene que haber una persona con más formación, no porque sea mejor y superior al otro, simplemente tiene un carisma y una misión distinta. Todos tenemos distintos carismas, y a nosotros se nos ha delegado este carisma de guiar a la iglesia, de hacer que la iglesia no se desvíe. Ahora imagínense ustedes si el Papa se desvía de esa iglesia, que es lo que pasó en el siglo 8, 9, 10 y 11, que los papas se nombraban al lado de los príncipes de 15 y 16 años, una irresponsabilidad tremenda. Imagínense ustedes cómo esa persona va a guiar a la iglesia. Por eso fue un caos, y la iglesia perdió su cometido, y vino la Reforma, vino Lutero a protestar todo aquello, y después él también empezó a desviarse del camino de Cristo, y por eso es que ahora nosotros, y es lo que está tratando de hacer Francisco, ¿no?, en su misión exacta, hacer que la iglesia católica y todas las demás iglesias sean iglesia de Cristo, porque nos regimos por la palabra de Dios y no por la filosofía o los derechos canónicos o las leyes de este mundo. Nosotros la única ley que tenemos es la ley del Evangelio, la ley del amor y del servicio mutuo. Pero podemos avanzar en otros espacios. Gracias, Pablo. Rosa, a la luz del Espíritu, ese editorial tan hermoso que nos dio nuestro hermano el Padre Pablo, quisiera que nos hiciera un comentario. Bueno, fíjate que a mí me parece tan maravilloso todos estos comentarios que sale de la iglesia a través de ti, ¿verdad, Pablo? Lo quiero decir de esa misma dimensión de la iglesia, ¿verdad? Porque usualmente se habla de jerarquías, y sin embargo aquí se está hablando de un testimonio de un hombre, de la esencia que es el Evangelio, y cómo todos debemos postrarnos ante ese Evangelio. Entonces, si yo no me siento físicamente, no porque no tenga anímicamente, no tenga las condiciones, yo puedo estar en condiciones con todo mi deseo, pero si físicamente, ¿verdad?, o conozco que no puedo seguir adelante guiando por la magnitud, yo tengo que tener esa humildad para que otros, ¿verdad?, o yo, como quiero poner un ejemplo. Sí, como un ejemplo. Pero un ejemplo que lo conoce muchísimo, que es el de las aves, ¿no? Muchos de ustedes deben conocer cómo vuelan los gansos, ¿verdad? Que ellos vuelan en forma de una B. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿quién se pone al frente? El líder. Se pone esa persona porque es el que tiene más fuerza, el que lo escuchan, el que decidieron que iba a ir adelante de alguna manera, ¿verdad? Pero hay momentos en ese vuelo que él no, por el cansancio, la fricción del aire, no se siente en condiciones, y humildemente él va y se coloca en el último puesto para que el que esté en mejores condiciones puedan seguir llevando
esa direccionalidad de ese grupo. Y yo creo que nosotros debemos aprender de esa humildad, porque una de las cosas que quiero relacionarlo con el último punto del Evangelio, que también es que nos llenamos de soberbia, porque con el Espíritu de Dios se logran hacer maravillas. Y entonces cuando se hacen esas maravillas, entonces decimos, lo hice. Mira, yo fui a ver a los demonios, sané a aquel enfermo. No, Señor. Fuimos instrumentos del Señor para que se diera esa bendición. Pero entonces, ¿dónde está nuestro gozo? Nuestro gozo no debe estar en el poder que estuvo en nosotros, en ese ego, sino el gozo en las personas que fueron sanadas, fueron liberadas, fueron rescatadas, en ese compartir en hermano y hermano. Amén. Y en esa misma dimensión, nosotros debemos tener la humildad que cuando no se puede continuar, bueno, lo cierto que está al lado. Pero hay que seguir, hay que continuar de una manera, aunque sea en oración. Eso es lo que hizo precisamente Benedicto, y fíjense cómo el Papa Francisco, y una de las cosas que yo quería resaltar de este nuevo papado, este nuevo estilo de ser Papa, porque esto es algo histórico, hacía siglos, desde Pedro yo creo que no teníamos un Papa de este estilo. Él lo primero que hace cada vez que termina una locución, cualquier intervención que él haga, homilía, lo que sea, y no se olviden de orar por mí. Se reconoce débil, que necesita la oración de la iglesia para él poder tremenda responsabilidad que él tiene y que nosotros tenemos para acompañarlo de la guía, de la enseñanza de la palabra de Dios, de la santificación del pueblo de Dios. Ese es uno de los ministerios, los 3 ministerios que a nosotros se nos ha confiado como servidores, no como dueños de la vida. Perfecto. Bueno, sí, y es importante porque la pirámide se ha invertido totalmente, sí, y entonces los servidores ahora son servidos. Y el Papa tenemos que reconocerlo como un ser humano normal, no como un ser divino, solamente como dijo nuestro hermano el Padre Pablo, el único divino es Jesucristo. Esos títulos honoríficos no hay en la iglesia, pero me llamó mucho la atención también, Pablo, que tú dijiste que todos los que sigan a Jesús, yo agregaría que sigan a Jesucristo, porque cuando él se convirtió en Jesucristo, cuando recibió ese bautismo, claro, él recibió todo el poder y ese mandato de Dios, y nosotros tenemos que seguir a Jesucristo, es el que tenemos que seguir, bien importante, porque tú lo dijiste bien, lo escribiste, que todos somos llamados para ser sacerdotes, profetas y reyes. Por eso yo lo decía cuando tú dijiste en el segmento pasado, pero todo me suena poliedro, pero tú lo escribiste aquí. Todos somos llamados, pero nosotros tenemos que atender al llamado. Si nosotros no atendemos el llamado, lamentablemente oren por nosotros. Tenemos que seguir orando por el Papa. Le pedimos a ustedes que oren por nosotros para que este programa siga saliendo adelante, y por todos los que trabajan aquí. Porque el Papa Francisco nos ha enseñado que detrás de esos 4 muros, esos muros que rodean el Vaticano, detrás de estos muros que rodean las iglesias, en la parte de afuera hay muchísima gente buena que necesita recibir la palabra. Y como bien lo dijiste tú, Pablo, el Padre Norman lo dijo ayer, tenemos que salir a la calle, a llenarnos los zapatos de barro, porque nosotros no estamos haciendo como decían los apóstoles, que no llevaban zapatos, no llevaban ni siquiera sandalias, me imagino que se iban descalzos por ese camino, sino que todo lo contrario, nos hizo un llamado para que nos embarremos con la gente, con el más pobre, para poderle llevar la palabra. Una de las cosas que me llamó muy la atención de la renuncia de Benedicto, yo lo coloqué, Benedicto renuncia por miedo. Benedicto renuncia por miedo, cuidando su vida. Él sabía que lo querían sacar del camino. Cuando nuestro hermano el Papa Francisco toma el papado, enseguida lo quisieron tomar y llevarlo a un palacio para aislarlo totalmente en una burbuja. Y él no quiso irse para ese palacio. ¿Por qué no quiso irse para ese palacio? Porque él sabe muy bien de que lo que quería era aislarlo, se ha sabido de papas que han envenenado, o sea, los que no le conviene lo sacan del camino. Lamentablemente el poder es así. Y el Papa Francisco mismo se prepara su comida, él se hace su cosa, no necesita ese palacio con 50 y tantas habitaciones, sino que necesita una sola habitación donde siempre fue obispo y sigue viviendo en esa habitación como obispo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Tenemos que seguir ese ejemplo que Francisco nos está dando. Tenemos que salir de nuestras casas, tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder ir a ayudar a nuestro hermano. Lamentablemente no es fácil, porque las personas más necesitadas y las personas más pobres
esas ovejas están rodeadas de lobos. Pablo. Ahora, fíjense, yo quiero hacer una acotación, bueno, esto es un programa libre, cada uno no tiene un punto de vista, pero yo quiero hacer una aclaración sobre lo que Johnny dijo, ¿no? Es cierto que somos todos sacerdotes, profetas y reyes, pero no todos estamos llamados a hacer lo mismo. Claro. Es decir, cada uno de nosotros ejerce su sacerdocio, su profetismo y su reinado según el carisma y los dones que Dios nos dio. Entonces, por eso es que algunos son profetas, otros dirigen una comunidad, otros atienden a los enfermos, otros liberan, tienen don de lengua. No todo el mundo tiene los dones. El problema es que nosotros los curas nos hemos hecho como un pulpo, que hemos acaparado todo. Hace falta curar a un enfermo, tiene que ir el cura. Hace falta hacer una celebración en un cementerio, tiene que ir el cura. Hace falta la misa, tiene que ir el cura. No, es decir, el que tenga el carisma y el don para poderlo ejercer. Yo creo que es importantísimo eso, pero que no se menosprecie los dones que cada uno, y no se confundan los roles, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que es importante, por ejemplo, yo difiero, yo creo que Benedicto no lo hizo por miedo, sino verdaderamente él lo que tenía miedo era no poder dirigir a la iglesia y resolver un problema grave que eran los pedófilos, y se le complicó la cosa y él no se sintió con capacidad y por eso dejó el mando y vino alguien que sí le echó pichón y lo enfrentó, ¿no? Pero más que por proteger su vida, no creo, ¿no? Porque en definitiva, si tú eres cristiano, ya tú sabes que tú no tienes que proteger tu vida. Tú lo que tienes que proteger es el reino de Dios y su justicia, porque si no, no llega ni a catequista, pues. Entonces yo creo que en este caso, él es mucho más, ¿qué le van a hacer a él? ¿Lo iban a matar o lo que sea? Bueno, algunos de ellos, como Juan Pablo I, no duró 30 días y está probado que a Juan Pablo I lo eliminaron, ¿no? Y a este le han pedido la muerte ya a Francisco. Lo que pasa es que nadie lo puede tocar porque tiene el poder de Dios y él tiene que cumplir la misión que cumplieron Pedro y Pablo también antes de morir, ¿no? Nadie se lo va a impedir hasta que Dios no suelte y permita que él se inmole, como se inmoló Juan Pablo I, como se inmoló Pedro y como se inmoló Pablo, ¿no? Yo creo que es importante eso. Y yo creo que fue humilde, reconoció simplemente que no podía manejar la situación, como yo estoy seguro que Francisco, cuando llegue el momento que siente que ya tiene que venir un relevo, él dice, señores, hasta aquí llegué. Y yo creo que es importante no solamente para el Papa, sino para cualquier ministro de la Iglesia que sienta que no está cumpliendo con la misión por salud o por incapacidad o por lo que sea. Yo creo que aquí el problema está en que estamos restringidos por el Señor, que cada uno tiene una misión que cumplir y que nadie es mejor que nadie porque tenga diferentes dones, servicios y carismas y misiones dentro de la iglesia. Y eso está claro en las cartas de Pablo. Podemos profundizar leyendo la 1 Corintios 12, Romanos 8 y Romanos 12, que allí se nos explica los diferentes carismas y dones que el Espíritu da para que a cada cual se le exige según lo que ha recibido. Bueno, de todas maneras vamos a seguir con este tema alrededor del Papa y también alrededor de la Iglesia y de su misión. Ya tenemos que terminar el programa, una despedida, hermanos, para que sigamos otro día profundizando. Lo del Congreso de la Patria lo tenemos que dejar para otra ocasión, ya se lo vamos a prometer cuando tengamos suficiente material para ofrecerse. Rosa. Bueno, no podemos ir sin felicitar una vez más públicamente, darle gracias a Dios por nuestro hermano Pablo, que está en sus 41 años de servicio, y sobre todo porque estamos coincidió, qué bendición tan maravillosa, coincidió con el aniversario de nuestra parroquia La Resurrección, es decir que una fiesta, digo yo triple, porque no solamente es el gozo del aniversario de la parroquia, sino que nos envían un sacerdote, hermano, amigo, que está con nosotros codo a codo, y triple porque estamos todos aquí reunidos, poder transmitir ese evangelio a la luz del Espíritu Santo. Entonces, una vez más, que el Señor derrame sus bendiciones sobre ti, Pablo. Amén. Que estés mucho tiempo con nosotros y que el Señor siga orientándote para que nos sigas acompañando. Amén. Pero yo le diría a Pablo, no te alegres de los 41 años, alégrate de que tu nombre esté escrito en el cielo. Amén. Porque con ese trabajo tan hermoso que has hecho, te felicitamos y quiero que despidas este programa para muchos programas más, y porque tenemos
Pablo para rato, porque el nombre de Pablo está escrito en el cielo. Pero sabiduría y yo estamos buscando de que no escriban el nuestro cuando yo estoy con Pablo, pero ya sabemos que el de Pablo está escrito Pablo para que nos repidas. Por la misericordia de Dios y a mí el estar con Johnny y con Rosa pues me rejuvenece, así que estoy con los jóvenes. Amén. Y eso me hace más joven y con ustedes hermanos toda la semana sirviendo a través de estos medios de comunicación. Sigamos orando por los medios de comunicación social, por el Día del Periodista. Felicidades a Jesús Blanco y a todos los que trabajan en TV Caricuao, en Radio Macarao, para que sigan este periodismo radial y televisivo que es tan importante, y que Dios siga bendiciendo nuestras emisoras locales participativas y protagónicas, y que el Dios de Francisco y el Dios nuestro nos bendiga y nos mantenga unidos trabajando por su reino, porque nuestra vocación es misionera. Hasta la próxima semana. Amén.